Buenos días a todos. Ayer no estaba yo muy claro si iba a compartir algo. Ayer estuve todo el día en cama y le dije a mi marido que se preparara por si acaso. Pero esta noche el Señor no tenía nada preparado. El Señor ha ido esta noche hablándome. Y es interesante lo que me comentó anoche el Señor, porque es tan necesario para nuestras vidas día a día lo que ayer me dijo. De normal lo sabemos todos lo que voy a compartir, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Es la diferencia. O sea, es como a veces un matrimonio o el amor entre padres y hijos. Sabes que te quieren, sí, pero vivirlo, sentirlo, caminar en ese amor es la diferencia de saber a sentirlo. Señor, ayer me dijo, ¿cuántos creen en mí? Si preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. O sea, poca gente te dice que es atea, o creen en algo, y tienen fe en algo. Pero creer es una cosa, y andar, o en este caso conocer al que crees, es otra muy diferente. Yo cuando el Señor me estaba hablando en estos pasajes, estos pequeños pasajes, he estado en estas semanas leyendo sobre Job, José, y hay un pasaje que quiero que luego que lo vamos a leer, pero es interesante cómo el Señor habla de conocer. Recordar María y José, por ejemplo, ellos estaban prometidos, ¿vale? No estaban casados cuando María se quedó embarazada. Pero cuando tanto a Abraham como a otros decían y se acostaban con su mujer, hoy decimos acostarse, ellos decían y la conoció. La conoció. ¿Por qué la conoció en ese momento si ya festeaban? O sea, antes no se conocía. ¿Eran gente que no se habían visto nunca? No. Sí se conocían, pero no habían intimado. Esa es la diferencia. En ese momento cuando dice y conoció a su mujer, en ese momento intimó con su mujer. Eso es lo que el Señor en esta noche me ha dicho. ¿Cuántos saben de mí y creen? Sí, conocen de la palabra, saben versículos, saben algo. ¿Cuántos me conocen? ¿Cuántos están intimando conmigo? ¿Cuántos tienen esa relación de intimidad? Una de las cosas que yo, por ejemplo, he comentado a veces con mi marido, y de hecho esta mañana lo estábamos comentando, cuando tú conoces realmente a una persona, la conoces de verdad, sabes todo de ella, lo que le agrada y lo que no, lo que le ofende y lo que no. O sea, lo sabes todo de esa persona o casi todo. Por lo menos sabes lo que le ofende, porque se nota. Aunque mi marido hoy ha averiguado una cosa que me molestaba y dice que ya no lo volverá a hacer. O sea, siempre se aprende algo nuevo. 30 años después, hoy se da cuenta de que hay algo que me molesta. Aunque yo le ponía caras, era para descubrirme, pero aún así no cayó hasta hoy. Y es interesante, y así es una relación. Y Dios busca esa relación. Vamos a ir viendo con varios versículos que vamos a comentar cómo Dios no solo quiere que sepamos de Él, sino que intimemos con Él. Porque hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, hay personas de aquí que me conocen más y otras me conocen menos. Pero las personas que me conocen poco, que me acaban de conocer, si me dicen algo que me ofenda, que a mí normalmente me ofende, no se lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no me conoce, no sabe lo que a mí me ofende. Entonces imagínate que a mí me dice, tú rubia, o rubia, imaginaos que a mí me ofende mucho que me digan la rubia, por ejemplo, y me digan rubia, si no me conoce esa persona no se lo tengo en cuenta. Entiendo de que no sabe que me ofende, entonces se lo paso. Pero cuando una persona sí sabe que a mí me molesta que me digan rubia y me lo dice, la cosa cambia. Enseguida me ofende de una manera porque me está ofendiendo adrede. O sea, sabe que me molesta y me lo dice. Ahí es cuando me siento ofendida. Con Dios pasa igual. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, no sabe de Dios, no anda en Dios,
hace cosas en sus vidas sin saber que están ofendiendo a Dios. Y Dios como que les da un poquito de, no pasa nada, porque no sabe que eso me ofende. Pero cuando ya uno anda en el Señor, ahí es cuando Dios se entristece. Y dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad, sigue uno haciendo lo que no le agrada al Señor. En Génesis 5:24, ¿lo tienes puesto ahí? Vale. A ver que lo busque aquí. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Es impresionante, yo a veces cuando pienso en Enoc, digo, Señor, camino contigo. Como Adán y Eva caminaron contigo, Enoc caminó contigo. ¿Qué hizo este hombre especial? ¿Qué hizo este hombre que le agradó tanto a Dios para andar junto con él y llevárselo en vida? O sea, yo a veces me lo planteo y digo, Señor, yo quisiera ser un poco como Enoc, agradarte a ese punto de intimidad tan profundo que decidiste en vida llevártelo, que no pasara por la muerte. Y esa es la intimidad que busca el Señor con nosotros, que tengamos fe, que creamos en Él, pero también que andemos como caminó Enoc con Él. Ese es el plan de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo primero la palabra, pero no solo sabiéndola, porque si yo la sé, si yo la medito, o sea, si yo la aprendo o la memorizo, eso está bien, es importante. Pero si solo se me queda en la mente toda esa información y no baja a mi forma de vivir, a mi forma de compartir con Él, ¿de qué me ha valido? Imaginaros, y sigo poniendo el ejemplo de la familia, que yo sé cómo es mi marido o mis hijos, sé cómo piensan, lo que sienten, pero una cosa es saberlo, otra cosa es que yo actúe referente a lo que a ellos les agrada. Si yo sé que a mi marido le molesta una cosa y sigo haciéndola, sí la sé, conozco lo que le molesta, pero no me importa ofenderlo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando aquí no caminó con Dios, significa que todo lo que le agradaba a Dios lo hacía. Y todo lo que le desagradaba a Dios, lo dejaba de hacer. Eso es caminar, eso es conocer, eso es intimar con Dios. Y ahí viene la bendición. Muchas veces está claro que Dios no está sujeto a nosotros para nada. O sea, Él no me debe nada, no puedo exigirle nada porque Él es Dios y yo no. Yo soy la humana, Él es Dios. O sea, no podemos exigirle a Dios nada, pero sí que nos dice que le pidamos. Y que le pedamos con fe y esperando a recibirlo. Pero sí que es verdad que solo nos demanda una cosa al Señor, que le amemos y que andemos en la palabra, que caminemos continuamente. Voy a contar brevemente un poco de la historia de Job. Job fue un hombre que agradó mucho a Dios, ¿vale? El enemigo atacó mucho a Job y él durante, no sabemos el tiempo porque no lo dice, pueden ser meses, años, pero él estuvo con lepra, pues se le caía la piel, tenía enfermedades, de hecho pedía haber no nacido. Maldijo el día que su madre se quedó embarazada de él. Imaginaros la desesperación de ese hombre. Quería morir y que Dios se lo llevara, pero nunca negó a Dios, nunca maldijo a Dios, nunca despreció a Dios, simplemente despreció haber sido nacido, por lo mal que lo estaba viviendo. Y puedo entenderlo, porque el que tiene enfermedades sabe por dónde pasa, y uno no llega a vivir, y más en aquella época que no había los calmantes y cosas que hay ahora, la diferencia. Pues este hombre, cuando él pasó todo lo que pasó, hubo un momento que Dios le empezó a decir quién era él y quién era Dios, en qué lugar estaban cada uno, porque él se quejaba y se quejaba un poco, y aunque amaba mucho a Dios, no sabía, llegó un momento que casi se igualó a él. Entonces Dios empezó a decirle, a ver quién eres tú y quién soy yo, y lo puso en su sitio, le quitó, digamos, un poquito de arrogancia o de vanidad en ese momento. Vamos a leer en Job, cuando él se da cuenta de que quién es Dios y quién es él, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahí Job se dio cuenta de que hablaba por hablar, desde el dolor, desde la amargura, desde el agotamiento, hablaba por hablar, y él lo entendió en ese momento. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Voy a pararme aquí. Job, cuando sus amigos supuestamente fueron a consolarlo, y lo que hicieron fue todo lo contrario, lo hundieron un poquito más. Y eso es importante, hermanos. Si tenemos palabra de consuelo, la vamos a decir. Si vamos a latigar a alguien, callémonos, ¿vale? Estuvieron 7 días estos hermanos o amigos callados, 7 días. Y en ellos hubieron sabiduría, 7 días callados. Pero cuando empezaron a hablar, empezaron a decir palabras que no venían de Dios. Y ellos decían que era palabra de espíritu. ¿Pero qué espíritu? También tenemos que a veces aprender qué espíritu nos está hablando. Pero ellos cuando empezaron a hablar lo que hacían era hundir más y más a este hombre que ya estaba en pena. Ya estaba con amargura. Y estaban como añadiéndole cosas y palabras. Por eso aquí Dios, cuando empezó a hablarle a Job, no le habló a los demás, le habló a Job, le sigue diciendo, oye, te ruego y hablaré. No, esto lo dice a un Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí se da cuenta Job que solo puede recibir enseñanzas del Señor. Y esto es lo que a mí más me choca de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Job dijo de oídas te había oído? Porque antiguamente, igual que ahora también pasa, las generaciones pasaban el nombre del Señor. O sea, los hijos creían porque sus padres habían sido creyentes. Y sus padres habían sido creyentes. Y de oídas te había oído. O sea, generación tras generación habían sido creyentes. Y les está diciendo, yo antes sabía que existías porque había oído de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, que tú existías. Y de oídas te conocía. Pero luego le dice, mas ahora, después de toda la reprimenda que le da Dios, con amor, porque se le nota que se lo dice con amor, mas ahora mis ojos te ven. ¿Creéis que en ese momento Job vio a Dios? No. Lo veía espiritualmente, porque el Señor decía que no había ojo que le viera y viviera, podían morir porque su gloria es tan grande que es imposible verla físicamente. Pero mis ojos te ven es que ya sé quién eres, me has hablado, ahora sé realmente. Antes te conocía por mis padres, por mis abuelos, ahora has intimado conmigo, ahora ya hay una relación, una intimidad conmigo. Y Job cambió todo su ver. Todo el tiempo pasado era queja sobre queja, sobre queja. En el momento que Dios lo puso en su sitio y le dijo quién eres tú para creerte que estás a mi nivel, él dejó de quejarse. Él empezó a decir quién soy yo. Se rasgó, se quería poner ceniza ya por todos los sitios. Él entendió de que él no era quien para exigirle a Dios nada. Luego sigue diciendo, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él no es que se podía echar polvo y ceniza en ese momento, a lo mejor, pero se arrepentía y se aborrecía por haber creído que merecía algo. Cuando nadie merece nada. O sea, merecemos todos la muerte. Porque el pecado original está en nuestra vida hasta que Cristo nos salvó en ese lugar. O sea, nadie merece nada. Y hoy estaba diciéndoselo al hermano Sebastián de que mi cuerpo no está bien, pero mi alma y mi espíritu él lo sujeta. Entonces, ¿quién soy yo para exigirle a Dios que me dé más? O sea, ya me está dando mucho, que me sujeta espiritualmente y emocionalmente. Físicamente cuando Él quiera, yo lo espero siempre. Pero ¿quién soy yo para exigirle a Dios lo que tiene que hacer en mi vida? Y a veces nos pasamos la vida exigiendo. Y Señor, no me das bastante, y esto no me lo das, y porque esto no me lo traes, y porque no me concedes aquello. Ni que fuera un eso de que le pones un expendedor y sacas el premio. O sea, Dios no está a nuestras órdenes. Nosotros tenemos que estar a las órdenes de Dios.
pero a veces cambiamos un poco el estatus de disposición de quién es Dios y quién somos nosotros. Y aquí sigue diciendo Job. Dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, o sea, empezó a hablar a uno de los amigos de Job. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque fueron 3 amigos a hablar con Job, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y ahí entra una explosión. Estos amigos supuestamente estaban diciendo cosas que, si leer el libro de Job es interesante, eran cosas buenas. Dios es grandioso, omnipotente, omnipresente, decían todo lo maravilloso de Dios. Y era verdad, porque lo que decían era verdad. Dios, todos esos atributos eran verdaderos. ¿Cuál era el problema? Que le decían a Job, has pecado y por eso te ha venido todo ese mal. Arrepiéntete, cambia. Y eso no era verdad. Job no había pecado. Satanás lo había hecho todo eso porque le dijo que como lo tenía protegido Dios, pues tenía que dañarlo, ¿vale? Y Dios probó la fidelidad y también restauró ese poquito orgullo que podía tener Job en su corazón. Porque Dios nos quiere restaurados enteramente, no parcialmente. Job era perfecto en su andar, lo dice el Señor, perfecto en el andar, pero tenía un poquito de arrogancia. Ese poquito Dios lo quitó. Y eso lo voy a comparar, por ejemplo, con un tumor en nuestro cuerpo. Da igual que tengamos un tumor grande que pequeño, los médicos los quieren quitar todos. ¿Por qué? Porque se puede hacer grande. Un tumor así de chiquitín, pasados los años se puede hacer así de grande. Y cuando algo se pilla a tiempo, hay que quitarlo antes. Pues espiritualmente pasa lo mismo y emocionalmente lo mismo. Si tenemos algo en nuestra vida que a Dios no le agrada, lo va a quitar. Aunque sea una pequeña arrogancia, un poquito de vanidad, un poco de ego, quiere romper esa raíz. Porque si no la matas enseguida, luego se hace grande y luego cuesta más de operar o de quitar. Y aquí el Señor le está diciendo a los amigos, mi ira se ha encendido contra vosotros porque habéis dicho cosas que yo no os he hablado. Los 3 hablaban por la boca de Dios. Dice que un espíritu les hablaba y ellos creían que era el espíritu de Dios. Y es algo que tenemos que aprender a discernir. Cuando Dios me habla, cuando mi alma está hablando, porque a veces yo siento emocionalmente algo y creo que Dios me está hablando, pero es mi emoción. En este caso ellos estaban guiados por sus emociones o creyendo que Dios no lo iba a castigar si no había pecado. Entonces, su lógica era que si había venido un gran mal sobre Job, perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió su ganado, sus criados, lo perdió todo. Menos a su mujer lo perdió todo. Perdió su salud. Pues la lógica era, este hombre ha pecado. Y si ha pecado, que se arrepienta. Pero no fue su caso. Por eso el Señor está diciendo que su ira estaba sobre ellos. Y luego dice, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi hijo Job. Como mi hijo Job. Job estuvo quejándose. Job estuvo diciéndole que no se merecía ese mal. Pero Dios está diciendo, mi hijo Job ha hablado lo recto. Es chocante, ¿no? Que Job estuviera quejándose tanto tiempo, pero aún así Dios dice, entiendo tu queja. Entiendo de que te sintieras tan mal. Entonces, no es malo que vayamos al Señor con nuestro cansancio, con nuestro agobio, con nuestro dolor y nos quejemos. O sea, no es malo. Dios entiende que somos humanos y que nos podamos quejar. Y por eso dice que Él hablaba lo recto delante del Señor. Pero nunca maldijo al Señor, nunca despreció al Señor. Y ese es el plan, la intimidad. Nunca Job perdió la intimidad con Dios. Luego Job, esa parte, no lo he puesto aquí, el Señor le dijo, si quieres que los perdone, a estos 3 que han hablado por mi boca, que nunca les hablé, ora por ellos, que hagan un sacrificio con corderos y cosas, que se pongan delante, que ora por ellos y yo los libraré, no los mataré. Y Job oró por sus amigos. Y ellos se arrepintieron del mal que habían hecho delante del Señor. Entonces eso nos muestra continuamente
Qué importante es la intimidad que tenemos que tener con el Señor para saber cuándo estamos haciendo su voluntad o la nuestra, sus pensamientos o los míos. ¿Cuántas veces a veces alguien nos dice algo y acabamos pensando como esa persona? Porque nos atribuimos ese pensamiento y lo hacemos propia y dejamos apartada. Pues tenemos que aprender a hacernos propias nuestros pensamientos, pero junto con las del Señor. ¿Por qué? Porque cualquier persona se equivoca. Yo me equivoco, cualquier persona se equivoca. Dios nunca se equivoca. Por eso es tan importante intimar con Él. Porque si Dios me dice algo, sé que Él no se equivoca. En cambio, yo o cualquier persona que estamos aquí, nos vamos a equivocar. En Daniel 10, esta es otra historia, porque hoy voy a contar pequeños trocitos de historia. Daniel era un hombre muy amado por el Señor, ¿vale? Y esa es la determinación que dice, muy amado. Cuando yo veo calificaciones del Señor en la Biblia, que caminaba con Dios, muy amado, amigo de Dios, creo que son personajes de la Biblia que creo que son dignos de imitar, de seguir sus pasos. Aunque todos siempre en algún momento pueden equivocarse, pero hay algunos que andaron de una manera más profunda con el Señor. Y en Daniel dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel estuvo 21 días orando, ayunando por el pueblo, continuamente en la presencia del Señor. No quería comer, casi no quería beber justo agua para sobrevivir, porque estaba continuamente intercediendo por el pueblo. Y el Señor le está diciendo aquí, porque da a entender de que en este momento es casi el Señor el que está hablando. Eres muy amado por mí. Te escuché desde el minuto 1, pero estaba luchando contra el príncipe de Persia. No pude venir antes. Pero cuando tú humillaste tu corazón delante de mí, yo ya te escuché. Eso es uno de los, creo que, recordatorios que tenemos que hacer continuamente. Humillarnos. Humillarnos a la presencia de Dios. Ser humildes delante del Señor. Saber que nosotros no tenemos nada ni sabemos nada si Él no nos da ese conocimiento. Aquí, en este momento, está diciéndole, dispusiste tu corazón, o sea, predispusiste, quisiste en tu corazón estar delante de mí y a entender todo lo que tenía preparado el Señor para él, y humillaste tu presencia, todo tu ser, a la presencia del Señor. Y es una cosa que tenemos que hacer cada día. Cada día me tengo que humillar, cada día tengo que buscar de la presencia de Dios, cada día quiero intimar con el Señor, porque cada día va a haber una rebelión en mí. Y esa es la lucha que tenemos aquí en esta tierra. El enemigo no quiere que estemos en la presencia de Dios, no quiere que oremos, no quiere que ayunemos, no quiere que estemos humildes, que seamos personas arrodilladas a la presencia del Señor. Quiere que estemos siempre por encima unos de otros y con altivez. Y esa es la arrogancia de Satanás. Eso es lo que quiso ser él, pero eso es lo que pretende en nosotros. Y a veces, hermanos, por desgracia nos pasa el salir de esa arrogancia, esa vanidad, ese ego de decir yo sé más que tú, o yo... Y estoy hablando espiritualmente como hijos de Dios, no hablo del mundo. El mundo es normal que tenga esas cosas. Hijos de Dios. Tenemos que predisponer de decir, ¿y si mi hermano tiene razón y yo me he equivocado? Eso tenemos que ponerlo en el corazón y ponerlo en las manos del Señor, si así Él quiere cambiar algo en nuestras vidas, porque no vemos todo nuestro ser, no sabemos, no entendemos todo nuestro ser. Los demás ven en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Job no vio muchas cosas de él hasta que Dios le puso en su sitio. En este caso fue Dios el que lo puso en su sitio. A veces el Señor utiliza hermanos para
ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero otras veces el Señor directamente utiliza su mano. En Santiago 2 vamos a ver que Abraham dice que era amigo del Señor. Y sabemos que Abraham hizo algunas cositas, como por ejemplo decir que su hermana, o sea, que su mujer, que no era mentira, era prima hermana, ¿vale? Sara era prima hermana de Abraham. Entonces, como él tenía miedo, había ido a un pueblo, tenía miedo de esa gente, era gente no hebrea, él pensó, si llego a este sitio y voy con una mujer que es bellísima, porque su mujer era bellísima, dijo, me pueden matar por mi mujer, para tenerla, voy a decir que es mi hermana. Mintió, bueno, mintió a medias porque sí que lo era, pero mintió. Y el rey Abimelech, pues se encaprichó de ella, le gustó esa mujer, entonces la quiso para él. Pero cuando Dios le dijo, por causa de Sara vais a ser malditos, no la había tocado a esa mujer aún, él se dio cuenta de que estaban ofendiendo a Dios. Y entonces fue a Abraham y le dijo, qué mal me has traído a mí y a mi pueblo, que has dicho que Sara es tu hermana y es tu mujer. Entonces Abraham le dijo, lo dije porque tenía miedo de que me matarais. A veces el miedo nos hace mentir. El miedo, el pavor, la inseguridad nos hace decir mentiras. Porque si él en ese momento hubiera confiado plenamente en Dios, hubiera sabido que Dios lo hubiera librado de cualquier mal. Pero en ese momento flaqueó Abraham. Imaginaros que un Abraham que cogía, puso a su hijo en un altar, a punto de sacrificarlo por obedecer a Dios, con toda su fe, con toda su fuerza, era el mismo Abraham que mintió por miedo a que le mataran por su mujer. Imaginaros el mismo Abraham cómo podía ir para adelante o para atrás. Y eso nos pasa a nosotros, cada día. Y se restauró, o sea, devolvieron a Sara, no pasó nada y Dios nunca les envió ningún mal. Pero aquí en este versículo dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué está diciendo que fue justificado Abraham? Porque no solo creyó a Dios, sino obedeció. Cogió a su hijo y lo llevó hasta el altar. Y a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dijo, no lo hagas, porque ya hemos comprobado que tu amor por Dios es más potente que por tu hijo. Y Dios no permitió ningún mal a ese niño. Y aquí está diciéndole que la fe va con la obra. Yo tengo que tener fe. Yo tengo que creer que Jesucristo me salvó de ese infierno, pero también tengo que andar en esa obra. Tengo que andar en toda la palabra. La palabra es la biografía, todo lo que le agrada a Dios y todo lo que le desagrada a Dios. Y tengo que aprender día a día a cuando el Dios me va hablando, decir, pues si a Dios le molesta que mienta, voy a intentar mentir cada día menos. A lo mejor si una persona es poco mentirosa, lo hace instantáneamente y ya deja de mentir. Una persona que lleva toda una vida mintiendo, a lo mejor es un proceso más lento. Pero lo importante de todo, ¿cuál es? El hecho de querer dejar de hacerlo. Eso es lo que el Señor pesa en el corazón de cada uno. O sea, Él nos mira en nuestro profundo corazón y dice, mi hijo, mi hija, quiere dejar de hacerlo. Realmente quiere hacerlo. Le cuesta más, le cuesta menos, pero quiere. Y cuando predisponemos el que Él nos ayude a quitar esas impurezas, esos pecados de nuestra vida, Él los quita con más rapidez. Pero para eso tenemos que rendirnos, humillarnos delante de Él. En Proverbios 18 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende? A veces hay amigos que son más poderosos que la sangre, que la hermandad de una sangre, que puedes confiar más en darle tu vida casi a ese amigo que un hermano. Y eso no significa que no ames a tus hermanos, sino que a tu hermano no lo puedes elegir. A tu hermano
viene con la sangre, viene con tu descendencia. Pero a un amigo se le elige. Yo elijo dónde tener mi amistad. Y aquí el Señor está diciendo que al amigo se le muestra ser amigo. ¿Cómo? Con obras. Yo muestro el ser amigo con obras. Cuando me necesita, ahí estoy. Escuchándole, ayudándole, acompañándole en el dolor, acompañándole en la alegría. O sea, tú estás andando con la amistad. Y hay amistades que a lo mejor llevas años sin verlos, pero no se contamina. Esa amistad se mantiene. Porque hay un vínculo, hay una intimidad entre vosotros dos que nadie puede romper. Yo a veces lo he comentado, tengo una amiga desde la infancia, desde los 6 años. A veces ni nos vemos en un año, o pasan a veces 2. Vive aquí al lado, en Manises, imaginaros, si está cerca. Y no nos vemos. Pero es tal la intimidad que tenemos que no nos exigimos nada, no nos reclamamos nada, no nos echamos en cara nada, nos lo perdonamos todo. Eso es intimar. Eso es tener una relación íntima, personal, conociendo el carácter de la otra persona y respetándola. Porque lo importante cuando intimas con alguien es querer y respetar. Cuando tú quieres a una persona y la respetas, intimas con esa persona. Lo malo es cuando exiges y pides y exiges y pides. El Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El primer versículo para mí, es brutal. Primero, confío en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? Saber que Él lo sabe todo. Saber que yo no sé nada. Saber que Él sabe el pasado, el presente y el futuro y que de Él depende mi vida. Eso es confiar. Cuando tú confías pasando un puente, bajo un río, ¿qué estás confiando? Cuando tú pones un pie en esos puentes que se mueven, que son flexibles, a mí no me dan nunca con mucha confianza. Yo no he pasado nunca por un puente de esos, no me crea mucha confianza, ¿verdad? Pero la gente pasa, y pasa con la confianza de que el puente no se va a romper, que las cuerdas van a quedarse ahí. Eso es confianza. Cuando alguien se mueve, o subes en tu coche y conduces, confías en que no vas a tener un accidente. Aunque luego lo puedes tener, pero tú confías. Pues estoy hablando mundanamente. Aquí el Señor te está diciendo confía en Jehová. ¿Cuál es la diferencia de confiar en las cosas del mundo a las de Dios? Es que con Dios nunca vamos a tener ningún problema. A Él nunca se le va a caer esa cuerda del río. Con Él no te vas a estrellar. Nunca te va a fallar en nada. Luego está diciendo, y haz el bien. O sea, primero me dice que confíe, pero luego me dice, haz el bien. ¿Cuándo sé que estoy haciendo el bien? Cuando cumplo su palabra. Él me dice, no mientas, no seas avara, no seas egoísta, no aborrezcas a tu vecino o a tu amigo, no maldigas, no mates, no codicies. El bien, la palabra está llena del bien del Señor y te dice lo que está mal. Y Él está diciendo, haz el bien. Y luego viene la promesa. O sea, yo solo tengo que hacer 2 cosas, confiar en Dios y hacer el bien. Y Él me sigue diciendo, y habitarás en la tierra, o sea, me dará vida en esta tierra, y apacentarás de la verdad. O sea, viviré en la verdad. ¿Qué es vivir en la verdad? ¿La verdad quién es? Cristo. En la verdad el camino y la vida. Él me está diciendo que los frutos de su espíritu, amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio, todo lo que son los frutos del espíritu van a vivir en mí. Voy a vivirlos y voy a tener gozo en problemas y voy a tener paz en tribulaciones. Y hermanos, es así. Cuando hacemos las cosas como Dios le gusta, en nosotros se refleja en nuestro interior cómo andamos. Porque eso no se puede fingir. Eso se tiene o no se tiene, pero no se puede fingir. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, deleitarse.
¿Qué es para vosotros la palabra deleitarse? Gozarse. Es algo, para mí es algo Algo que me muy, gusta, ¿no? un deleite. O sea, cuando Algo no que te sé, gusta, algo algo que te gusta muchísimo. Maravillarse. Porque ¿cuántas veces estamos comiendo algo que haces? O sea, te sale esa M larga. Deleite, gozo, placer, satisfacción, agrado, contentamiento, disfrute, complacencia, alegría, regocijo, beneplácito, aprobación, favor y agrado divino. Pues ya está. O sea, ¿podemos tener más de una palabra? O sea, llenura del Espíritu Santo, literalmente. Dice, deleítate en Jehová. Siéntete satisfecho con tenerlo en tu vida. O sea, simplemente ya por tenerlo en tu vida, tu día a día es victoria en victoria. Independientemente de los problemas que tengas a tu alrededor. Vas de victoria en victoria. Porque deleitarse en el Señor es todo eso. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, otra promesa. Vive, descansa, regocíjate en el Señor, camina en Él, estate pendiente de lo que a Él le agrada y Él, lo que desea tu corazón, ya te lo dará. No te preocupes, Él estará dándote lo que tú necesitas diariamente. ¿Necesitas paz? Te dará paz. ¿Necesitas consuelo? Te dará consuelo. Si es algo de salud o de economía o de otras cosas, el Señor va a proveer. Pero descansemos en Él. Y aunque no nos lo dé, descansemos en Él. Aprendamos a recibir y a no recibir de Él. Pero a estar contentos con Él. Dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Entregar, darle nuestro camino al Señor, nuestra vida al Señor. Encomienda a Jehová tu camino, o sea que todo lo que yo, los planes de mi día a día, lo que yo voy a hacer, nada más me levanto hasta que me acuesto. Señor, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Tengo estos planes, pero ¿tú estás de acuerdo con estos planes? ¿Es tu propósito? El otro día, no sé con quién estaba hablando, que yo tenía un plan y de momento el Señor dijo, catapum, todo fuera, vas a hacer esto. O sea, mis planes a veces no van en comunión con los de Dios, porque tampoco me he encomendado el día a Él, y Él coge y me lo cambia. Entonces tenemos que estar siempre abiertos a qué plan tienes tú para mí en el día de hoy. ¿Realmente quieres esto para mí hoy? Si no, guíame, Señor. Porque está diciendo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y encomendar el camino y confiar en Él es importante. Porque tenemos que recordar siempre, Dios no se equivoca. Nunca, jamás se equivoca. Es el nunca, jamás, solo puede existir en Él. Yo alguna vez me equivoco, o muchas, pero Él nunca, jamás se equivoca, porque es Dios. Esa es la plenitud de Él. Entonces, cuando yo encomiendo mi vida en Él, cuando yo confío en Él, Él es cuando actuará en mi vida. Es cuando yo seré útil en las manos de Dios. Es cuando realmente podré bendecir a otros o ayudar a otros. Y a mí misma. Primeramente a mí. Porque cuando yo obedezco eso, la que me lleno primero soy yo. Parece egoísta, pero es una realidad. Primero me lleno yo. Y luego puedo hacer y ayudar a otros. Pero si yo ando angustiada, no andando agradando al Señor, y creerme, a Dios se le puede hacer sonreír, pero a Dios se le puede entristecer y hacerlo medio llorar. Y el Espíritu Santo le dice que se entristece. Y es porque andamos y caminamos en nuestros pensamientos o nuestras emociones sin estar encaminándolo en lo que Él quiere para nuestra vida. Señor, en esta semana, bueno, esta semana no, me lo dijo, todo esto me lo dijo anoche, porque ayer fue ayer. Cuando anoche el Señor me estaba diciendo esto, yo le decía, Señor, es que cuando veo la vida de Daniel, la vida de José, cómo José pasó todo lo que pasó, pero siguió amándote de esa manera y siguiéndote y respetándote de esa manera. Si lo pudo hacer José, si lo pudo hacer Daniel, si lo pudo hacer Job, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna. Ellos fueron humanos y yo también.
Ellos fueron personas que se equivocaron en algún momento, yo también me he equivocado. Pero uno andó con el Señor, otro fue amigo del Señor, otro fue muy amado por el Señor. ¿Qué puede decir el Señor de mí? ¿O qué espero que Dios diga de mí? Pues lo mismo, que quiero ser su amiga, que quiero ser muy amada por Él, que camino con Él. Y si me se quiere llevar con Enoc, pues allá que me voy, sin ver muerte. Pero esa es la meta, de hacer feliz a Dios. Porque contra más feliz es Él, más feliz soy yo. Contra más feliz soy yo, más feliz es mi alrededor. Porque esto se contagia. Igual que se contagia la amargura, eso lo he visto, ¿no? Una persona con amargura contagia al alrededor. Está amargado todo su alrededor. Una persona con gozo, con alegría, contagia esa alegría. ¿A cuántas personas han experimentado aquí de decir, ay, es que me gusta estar con esta persona porque me siento con paz? O me siento que tengo alegría. O me da una tranquilidad que de normal no tengo. Porque se contagia esa energía que viene del Espíritu Santo. Eso se contagia. Y muchos lo anhelan. La pena y la lástima que no entienden que lo pueden tenerlo individualmente, no a través de alguien. O sea, ¿es bonito que yo contagie? Sí, es bonito. Pero lo importante no es que lo cojan de mí, sino que lo cojan de Cristo directamente. Porque en el momento que están apartados de mí, esa persona vuelve a la amargura, vuelve otra vez el agobio, vuelve otra vez la apatía, el cansancio, lo que sea. O sea, que tienen que estar enganchados a mí, tienen que estar enganchados a Cristo. Y ahí es la única manera que van a tener continuamente paz y alegría. Y esa es la meta. El Señor no quiere solo que creamos en Él, quiere que lo conozcamos, que intimemos con Él, que entendamos toda la palabra leída, la hagamos viva en nuestro andar. Si yo no la hago viva en mi caminar, por más que os diga a vosotros, ya no me va. Sí, vais a aprender. No, inútil no va a ser nada. Pero qué triste que yo esté enseñando algo que no estoy aplicando en mi vida, ¿no? Qué triste que yo esté dando de comer y yo me esté quedando con hambre. O sea, no tiene ningún sentido. Y muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra, y a veces lo he hablado con mi marido, el Señor está hablando y hablándome. Estamos todos en el mismo aprender, porque el Señor actúa de esa manera. No enseña a unos, nos enseña a todos a la vez. Pero es muy, muy importante que cuando leamos la palabra nos paremos a pensar y decir, Señor, yo acabo de aprender de que a ti te agrada esto y te desagrada aquello. Voy a aplicarlo en mi vida. Voy a luchar porque esto sea cambiado en mi vida. Pequeñas cosas, pequeños momentos, no todo a la vez. Porque el Señor no trabaja todo a la vez. Va tocando pequeños tumores espirituales o emocionales. Y los va limpiando uno a uno. Y siempre lo hará con amor. Nunca el Señor sí te reprende, como lo hizo con Job. Pero lo hace de una manera de restauración, de liberación, de santificación, no de condenación. Para condenar ya está el enemigo. No tenemos que poner a otros. Entonces, vamos a orar que el Señor, todo lo que tiene preparado en su palabra, no se quede en nuestra mente, baje a nuestro corazón, baje a nuestro espíritu y podamos ponerlo por obra. Para ser como muchos hermanos de la palabra que fueron íntimos con el Señor. Pues Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que nos ayuda a entender más de ti, a conocerte más, Señor, a estar más abiertos y dispuestos, Señor, a seguir creyendo de ti, Padre, para que tú puedas seguir restaurando las áreas de nuestra vida que aún necesitan ser cambiadas, que tú sigas, Señor, trayendo cada día a nuestras vidas, Padre, conforme a nuestra necesidad, Señor. Que nuestra necesidad primaria sea tener esa intimidad contigo cada día, Señor. Tener ese tiempo, Padre, para poder escucharte a través de tu palabra, Señor. A través de la alabanza y de la adoración, Señor. Poder tener ese instante en el lugar donde nos encontremos, Señor, buscar de ti, Señor. Porque a ti te gusta, Señor, que te pidamos, Señor. A ti te gusta escuchar nuestra voz, Señor. Y aunque sepamos que tú nos conoces y sabes nuestro propósito, Señor. Tú eres un Dios cercano, tú eres un Dios
de tener contacto, de tener comunión, Señor. Y eso es lo que yo pido por mi iglesia, por mis hermanos y por nosotros, Señor. Que tú sigas trayendo cada día, Señor, ese granito de anhelo y deseo, Señor, de estar de comunión contigo, Señor. Y que seas tú, Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a dar esos pequeños pasos de fe, Señor, que quitan esa nube de oscuridad, Señor, esa nube de inseguridad, a veces de inferioridad, Señor, de no conocer o de no sentir, Señor, porque tu plan es un plan perfecto, Señor, y tú nos has incluido, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos y por mis hermanas, Señor, por tu iglesia, por los que estamos aquí y los que no están, Señor. Que tú sigas trayendo cada día, Señor, conforme a nuestra necesidad, Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que sea un día de bendición para cada uno, Señor. Amén. Amén.